Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. La transfiguración, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Porque dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero. Le preguntaron: sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agolpaba, mucha gente reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea.
Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y si tu mano te hace pecar, córtatela, más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. Algunos fariseos se acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa, que les mandó Moisés? Respondió Jesús: Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos: ese mandamiento lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. Respondió Jesús: pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús estaba ya para irse,
un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo, te hemos seguido? Comenzó a decirle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que sucedería. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, Nicodemo. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, veglie de ser esquiantos. Porque me un el Hijo del Hombre vino para te le Señor.
sino preserviro. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué
que no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Jesús dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. El pago de impuestos al César. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús les dijo: denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. El matrimonio en la resurrección. Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos,
El hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. ¿Acaso no andan ustedes equivocados?, respondió Jesús. Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. El mandamiento más importante, uno de los maestros de la ley, se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es descendiente de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de... Cuando salía Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras,
No se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, también habrá hambre, esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán. En las sinagogas por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción donde no debe estar, el que lee que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay, de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje, deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea.
manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa. Si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de 1 año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y allí donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó: uno que moja el pan conmigo en el plato, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito:
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia. Jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, dijo a Pedro: ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño, no sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Ahí viene el que me traiciona. Muy de mañana, los jefes de los sacerdotes, con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenado por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritaron. Pilato les preguntó por qué, qué crimen ha cometido, pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Viva el rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían.
doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto color púrpura, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado,
está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban.